Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear un ratito. Hoy, como ya habrán notado por el título, vamos a sumergirnos en un momento que literalmente encendió el mundo, especialmente en el vibrante universo de las series turcas y, por supuesto, en el corazón de todos nosotros, los fanáticos apasionados de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, exacto, vamos a desentrañar y analizar a fondo el beso que literalmente detonó las redes sociales y que todavía sigue siendo tema de conversación, debate y fantasía. Antes de que nos adentremos en el minucioso desglose de cada detalle, cada mirada, cada suspiro de ese icónico beso que ha marcado un antes y un después en la historia de las series turcas, quiero pedirles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre sus actores favoritos, las series más emocionantes, los detrás de cámaras más jugosos y, por supuesto, todos los chismecitos que tanto nos encantan. Denle al botoncito rojo, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta creciente y apasionada comunidad. Prometo que no se van a arrepentir. Aquí encontrarán un espacio seguro para compartir su amor por las series turcas, intercambiar teorías y, por supuesto, celebrar juntos esos momentos mágicos que nos regalan. Así que, sin más preámbulos, preparen sus corazones y sus mentes, porque nos vamos a sumergir en el embriagador mundo de Lofis Indeer, o Senkalkam, como la conocemos en turco, y en ese beso que nos dejó a todos, literalmente sin aliento. Para comprender la magnitud de este momento, tenemos que viajar en el tiempo y recordar cómo esta serie, con su encanto innegable, conquistó el mundo. Lofis Indeer fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno global, un torbellino de emociones y sensaciones que arrasó con todo a su paso. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, una joven florista llena de sueños que busca venganza contra un exitoso arquitecto que le ha cortado la beca y que, en un giro del destino, termina fingiendo estar comprometida con él para obtener beneficios económicos, es un clásico de las comedias románticas, pero con el toque especial que solo las series turcas pueden ofrecer, una combinación explosiva de drama, pasión, intriga y, sobre todo, química. Y vaya si Hande Erçel y Kerem Bürsin tenían química. Desde el primer capítulo, la conexión entre ellos irradiaba una energía especial, algo que traspasaba la pantalla y que honestamente nosotros, los fans, pudimos sentir, casi palpar. La serie se convirtió rápidamente en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia, con sus giros inesperados y sus personajes entrañables, enganchó a millones de espectadores. Los personajes, con sus personalidades complejas y sus conflictos internos, resonaron en el corazón de la audiencia. Los paisajes, con su belleza natural y su encanto exótico, nos transportaron a un mundo de ensueño. La música, con sus melodías pegadizas y sus letras emotivas, nos acompañó en cada momento de la historia. La moda, con sus diseños vanguardistas y sus estilismos impecables, nos inspiró a vestir con elegancia y sofisticación. Todo contribuyó a que Lofis Indeer se volviera un fenómeno global, un referente de la televisión turca que conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero sin duda el ingrediente secreto que hizo que Lofis Indeer fuera tan irresistible, el elemento que lo elevó por encima de otras series románticas, fue la increíble, la innegable y la explosiva química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa química, señores y señoras, esa conexión magnética que irradiaban desde cada mirada, desde cada roce, desde cada palabra, fue el motor que impulsó la serie y que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y esa química, esa fuerza invisible pero palpable, se desbordó, se manifestó en todo su esplendor, en ese beso que marcó un antes y un después, en ese beso que quedó grabado a fuego en la memoria de todos los que seguimos la serie con pasión. Antes de llegar al beso, la serie, con su maestría narrativa, nos preparó meticulosamente para este momento épico. La tensión sexual no resuelta entre Eda y Serkan, esa atracción irrefrenable que se manifestaba en cada encuentro, en cada diálogo, en cada escena, era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Las miradas que se cruzaban, cargadas de deseo y de emoción, eran el preludio de lo que estaba por venir. Los roces accidentales, las manos que se rozaban, los cuerpos que se acercaban, creaban una atmósfera de expectativa y de anticipación que mantenía a los espectadores al borde del asiento. Los diálogos, llenos de indirectas, de dobles sentidos y de insinuaciones, nos indicaban que ese momento, ese beso, era inevitable, era la culminación de una historia de amor que estaba destinada a florecer.
La expectativa era alta, las expectativas de los fans estaban por las nubes, y créanme, la serie, con su ingenio y su capacidad para emocionar, no nos decepcionó. Nos regaló un momento que superó todas nuestras expectativas, un beso que nos hizo suspirar, que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el poder del amor. El contexto de ese beso es crucial para comprender su impacto y su significado. La pareja, después de innumerables pruebas, desafíos y obstáculos, estaba pasando por un momento de crisis, un punto de inflexión en su relación. Serkan Bolat, que al principio solo veía a Eda como un medio para un fin, como una pieza en su intrincado juego de poder, inevitablemente, irremediablemente, se había enamorado de ella, con todas las consecuencias que eso implicaba. Sin embargo, el orgullo, la soberbia, la inmadurez y las inseguridades, propias de su personalidad, a veces nublaban su juicio, impidiendo que expresara sus sentimientos de manera clara y transparente. Eda Yildiz, por su parte, también estaba perdidamente enamorada de Serkan, pero las mentiras, los secretos, las manipulaciones y las constantes idas y venidas de su relación habían generado desconfianza, dudas y, sobre todo, mucho dolor. El amor, en su forma más pura, se veía empañado por la sombra de la incertidumbre, por la sensación de que la felicidad estaba a punto de escapar entre sus dedos. Así que, en medio de una situación emocionalmente compleja, en medio de una pelea intensa, de un cúmulo de sentimientos encontrados, en un momento de vulnerabilidad, de confesiones a flor de piel, de verdades que salían a la luz, de un cataclismo emocional, ocurrió. El beso. Ese beso que el mundo entero estaba esperando, ese beso que sellaría el destino de Eda y Serkan, ese beso que marcaría un antes y un después en sus vidas. ¿Recuerdan la escena? ¿Pueden visualizarla en sus mentes? ¿Pueden sentir la emoción que los invadió cuando la vieron por primera vez? Serkan y Eda frente a frente en una atmósfera cargada de electricidad, mirándose fijamente a los ojos, sumergidos en una vorágine de sentimientos. Las palabras sobran, las miradas lo dicen todo. La música de fondo, una melodía dramática y conmovedora, intensifica la emoción, amplifica la tensión, nos sumerge en un torbellino de sensaciones. La tensión palpable se podía cortar con un cuchillo, la respiración se vuelve agitada, el corazón late con fuerza, la anticipación se hace insoportable. Y de repente él se acerca. Ella se resiste, la duda, la incertidumbre, el miedo a equivocarse, se reflejan en su rostro. Y finalmente, ¡boom! El beso. Fue un beso apasionado, un torbellino de emociones desatadas, lleno de deseo, de amor, de reconciliación, de la necesidad de unirse, de fusionarse, de ser uno solo. Un beso que no solo selló su amor, sino que también demostró la increíble conexión, la innegable química y la complicidad perfecta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La forma en que se besaron, la intensidad con la que se entregaron a la escena, la naturalidad con la que se fundieron en un abrazo, todo indicaba que no estaban solo actuando, que no estaban solo interpretando un guión, sino sintiendo, experimentando, viviendo ese momento con toda la intensidad de sus almas. Fue un beso que nos hizo olvidar el mundo exterior, un beso que nos transportó a un universo de sensaciones y emociones, un beso que nos hizo creer en el poder del amor. Y es aquí donde comienza la locura, la explosión, el fenómeno mediático. Las redes sociales, el espacio virtual donde se comparten ideas, emociones y opiniones, explotaron, se desataron, se volvieron un hervidero de actividad. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todas las plataformas digitales se inundaron con comentarios, mensajes, publicaciones y contenido relacionado con ese beso. Todo el mundo hablaba de ese beso, lo analizaba, lo comentaba, lo celebraba. Miles de comentarios, desde los más entusiastas hasta los más críticos, inundaron las redes sociales. Memes ingeniosos y divertidos inundaron las plataformas, capturando la esencia del momento con humor y creatividad. Vídeos editados con fragmentos de la escena, musicalizados con canciones románticas, se volvieron virales, compartiéndose una y otra vez. Análisis detallados, minuciosos y apasionados, de cada segundo de la escena, de cada mirada, de cada gesto, de cada movimiento de los actores, se multiplicaron, revelando la complejidad y la magia del beso. Los fans, extasiados, eufóricos, celebraban el momento con entusiasmo y alegría. Y con razón. El beso fue mucho más que un simple beso en una serie de televisión. Fue un evento, un acontecimiento, un momento icónico que quedó grabado a fuego en la memoria de todos los que seguimos Love is in the Air con pasión. Fue un momento que trascendió las fronteras de la ficción y que se convirtió en un símbolo del amor,
de la pasión y de la conexión humana. Fue un momento que nos unió a todos independientemente de nuestra edad, nuestra cultura o nuestra procedencia. Y por supuesto, la locura, la euforia, no se detuvo ahí. Después del beso la serie continuó, la historia de Eda y Serkan siguió su curso, la relación entre ellos se fortaleció, pero el impacto de ese beso inicial, de ese momento mágico, fue innegable. Fue un catalizador que impulsó la trama y que mantuvo a la audiencia enganchada hasta el último episodio. La serie, con su narrativa envolvente y sus personajes entrañables, siguió conquistando corazones y generando un sinfín de emociones. Además, el beso no solo fue un éxito en la pantalla, sino que también trascendió a la vida real. Los rumores, las especulaciones, las conjeturas sobre una posible relación amorosa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzaron a circular con fuerza, con una intensidad inusitada, después de que se grabó ese beso. Las fotos de ellos juntos fuera del set, captadas por paparazzi y compartidas en las redes sociales, alimentaron la especulación y desataron la euforia de los fans. Las declaraciones ambiguas, las sonrisas cómplices, los guiños y los gestos de cariño que se dedicaban en público, alimentaron la especulación y avivaron las esperanzas de los seguidores. Todo apuntaba a una conexión especial, a una atracción que iba más allá de la ficción. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que daban vida a Eda y Serkan, comenzaron una relación amorosa en la vida real. La fantasía se hizo realidad. Los sueños de los fans, que anhelaban ver a sus ídolos juntos en la vida real, se materializaron, convirtiendo a Kerem y Hande en la pareja del momento, en la pareja soñada por millones de personas en todo el mundo. Por supuesto, como suele ocurrir en la vida real, la relación, llena de altibajos, de momentos de felicidad y de desafíos, no duró para siempre. Después de un tiempo, después de vivir un amor apasionado y lleno de intensidad, la pareja decidió tomar caminos separados, pero el hecho de que ese beso, esa escena icónica, diera origen a un romance real, solo incrementó la leyenda, solo añadió un nuevo capítulo a la historia de Love is in the air. El beso que unió a Eda y Serkan en la ficción también unió a Kerem y Hande en la vida. Y eso, amigos, es algo que no pasa todos los días, es un acontecimiento extraordinario que demuestra el poder de la televisión, el poder del amor y el poder de la magia. Es importante señalar que la química entre ellos, esa conexión que traspasaba la pantalla, no se basó únicamente en el atractivo físico, en la mera atracción. Tanto Hande como Kerem son actores talentosos, profesionales comprometidos con su trabajo, que se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos. Supieron crear personajes creíbles cercanos al público con los que la audiencia se identificó, que nos hicieron reír, llorar y emocionarnos. Supieron transmitir emociones de manera genuina, utilizando su talento para expresar los sentimientos de Eda y Serkan. Supieron interpretar a la perfección sus roles, creando una historia de amor inolvidable. Pero sin duda la conexión que tenían, esa chispa especial, esa energía que irradiaban, esa complicidad que se manifestaba en cada escena, hizo que su historia de amor fuera aún más memorable, aún más especial, aún más mágica. La química, esa fuerza invisible pero palpable, fue el ingrediente secreto que convirtió a Love is in the air en un fenómeno global y que nos enamoró a todos. Y no solo eso, la serie fue una plataforma que impulsó sus carreras, que les abrió las puertas a nuevas oportunidades, que los catapultó al estrellato. Tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han seguido trabajando en proyectos importantes, exitosos y que han generado gran expectación, después de Love is in the air. Ambos han demostrado su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diversos y complejos. Se han convertido en figuras muy queridas, reconocidas y admiradas en la industria del entretenimiento turco e internacional. La serie les brindó la oportunidad de mostrar su potencial, de consolidar su carrera y de convertirse en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Su éxito demuestra que con talento, dedicación y esfuerzo, se pueden alcanzar los sueños y conquistar el corazón del público. Ahora, vamos a detenernos en algunos detalles técnicos, porque un buen beso, por muy apasionado y emocionante que sea, no se logra solo con la química entre los actores. Detrás de esa escena inolvidable hay un equipo de profesionales que trabajan en perfecta armonía para crear ese momento mágico. Hay que tener en cuenta la dirección, la iluminación, la música, la cámara, la edición, la ambientación. Todo tiene que funcionar en armonía para crear ese momento mágico. En el caso del beso de Love is in the air, la dirección fue impecable.
El director, con su visión artística y su capacidad para conectar con los actores, supo capturar la esencia del momento. Los planos, la forma en que se movía la cámara, la elección de los ángulos, todo contribuyó a crear una atmósfera de tensión, romanticismo y emoción. Los close-ups que nos permitían apreciar las expresiones faciales de los actores, las miradas de deseo y anhelo, los detalles más sutiles, crearon una conexión íntima con la audiencia. Los planos generales, que nos mostraban el entorno, nos transportaban a la escena y nos hacían partícipes de la historia. La iluminación, suave y cálida, resaltaba la belleza de los actores y creaba una sensación de intimidad, de complicidad. Las sombras que jugaban con la luz, creaban un ambiente de misterio y de sensualidad. Los colores, cuidadosamente seleccionados, contribuían a intensificar las emociones y a crear una atmósfera visualmente atractiva. Y por supuesto, la música. La música fue clave. La banda sonora de la serie, con sus melodías pegadizas y sus letras emotivas, fue perfecta para acompañar la historia y para intensificar la emoción. La canción que sonó durante el beso, una melodía romántica y conmovedora, se convirtió en un himno para los fans y en un símbolo del amor de Eda y Serkan. La música, cuidadosamente seleccionada, nos transportó a un mundo de sensaciones y emociones, y nos hizo sentir cada latido de la historia. Pero más allá de los aspectos técnicos, lo que realmente hizo que este beso fuera inolvidable fue la entrega, la pasión, el compromiso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se dejaron llevar por la emoción del momento, se entregaron a la escena con total naturalidad y se notó que estaban disfrutando de la escena. Se veían cómodos, naturales y se podía sentir la conexión que tenían, la química que los unía. Se dejaron llevar por la emoción, interpretando a la perfección sus roles, transmitiendo sus sentimientos de manera genuina. Analicemos un poquito más a fondo, ¿les parece? Vamos a detenernos en algunos detalles que hicieron que este beso fuera tan especial y que lo convirtieron en un momento icónico. Por ejemplo, la forma en que se miraron a los ojos antes de besarse. Esa mirada de deseo, de anhelo, de reconciliación, de la necesidad de unirse, de fusionarse. Era increíble. Las miradas cargadas de emoción nos transmitían la intensidad de sus sentimientos y nos preparaban para lo que estaba por venir. Las pupilas dilatadas, los labios entreabiertos, las miradas que se cruzaban, nos mostraban la profundidad de su amor y la necesidad de estar juntos. Y luego la forma en que se acercaron, la lentitud, la tensión, la anticipación. Todo era perfecto. La cámara capturó cada instante, cada movimiento, cada gesto, creando una atmósfera de suspense y de emoción. La distancia entre ellos se acortaba lentamente, generando una sensación de expectación y de deseo. La respiración se aceleraba, el corazón latía con fuerza, la tensión se podía palpar. Otro detalle que me encanta es la forma en que se tocaron, los sutiles roces, la manera en que se acariciaron. Los roces de sus manos, la forma en que se tocaron el rostro, la suavidad de sus caricias, la complicidad que se manifestaba en cada gesto. Todo era muy sutil, muy sensual, muy romántico. Las manos explorando, descubriendo, sintiendo. Los dedos acariciando, tocando, comunicando. Los cuerpos acercándose, buscando el contacto, la conexión. Y por supuesto, la intensidad del beso. No fue un beso tímido, ni un beso rápido. Fue un beso apasionado, un torbellino de emociones, lleno de amor, de deseo, de reconciliación, de la necesidad de unirse, de fusionarse. Fue un beso que expresaba todo lo que no se habían dicho, un beso que sellaba su amor y que nos hacía soñar. Los labios uniéndose, fusionándose, comunicando. La lengua explorando, descubriendo, sintiendo. Los cuerpos unidos, fusionados, entregados. Y después del beso, la forma en que se quedaron mirando, respirando, sintiendo. Esa escena es simplemente perfecta. Ese momento de silencio, de conexión, de intimidad, es el momento en que dos personas se dan cuenta de que están profundamente enamoradas, que están unidas por un lazo indestructible. El silencio, la calma, la serenidad. Las miradas expresando gratitud, amor, esperanza. Los cuerpos abrazados, unidos, protegidos. En definitiva, el beso de Love is in the air fue un momento mágico, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que amamos las series turcas, un momento que trascendió las fronteras de la ficción y que se convirtió en un símbolo del amor, de la pasión y de la conexión humana. Fue un beso que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor, un beso que nos demostró que con amor,
todo es posible. Un beso que además demostró la increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que de alguna manera cambió para siempre la historia de la televisión turca, elevando los estándares de calidad y de emoción. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayamos revivido juntos ese momento épico, ese momento que nos hizo vibrar de emoción, ese momento que nos hizo creer en el poder del amor. Hemos recordado el contexto, hemos analizado la escena, hemos hablado de la química entre los actores, hemos celebrado el impacto que tuvo este beso en la serie y en la vida real. Hemos visto cómo una escena de un beso en una serie turca puede convertirse en un fenómeno global, en un momento que marcó un antes y un después. Así que si les gustó este vídeo, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con todos los amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más les gustó de ese beso? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? ¿Qué otros besos de series turcas les han emocionado y conmovido? ¿Qué opinan sobre la química entre Kerem y Hande? ¿Creen que su relación en la vida real influyó en el éxito de la serie? Quiero leer sus opiniones, compartir sus experiencias y debatir con ustedes sobre este tema apasionante. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme, un abrazo virtual y hasta pronto. Chao, chao.